La Voz de América presenta. Motín en Rusia trastoca los planes de Putin en Ucrania. Ese es nuestro tema de hoy en Foro de La Voz de América. Les saluda Jaime Moreno. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le apostó a un conflicto prolongado en Ucrania, calculando que el apoyo de Occidente a Kiev iba a colapsar, pero eso no ha ocurrido. Es ahora el intento de rebelión del grupo paramilitar Wagner el que deja grandes interrogantes sobre qué tan fuerte está Putin para insistir en una guerra larga. Información de inteligencia reportada primero por el New York Times asegura que el general Sergei Surovikin, el subcomandante de las operaciones rusas en Ucrania, sabía con anticipación del plan de rebelión del exjefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. La versión del Kremlin es que no existen fisuras internas y sostiene que el ejército y el pueblo de Rusia están unidos en torno a Putin. Nuestra compañera del Mundo al Día, Yasmín López, ha venido siguiendo de cerca este tema. Yasmín, bienvenida, y quiero preguntarle cómo ha respondido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a tal vez la crisis más seria que ha enfrentado desde el inicio de la invasión a Ucrania. Jaime, tras esta rebelión del grupo Wagner encabezada por Yevgeny Prigozhin, a Putin se le ha visto haciendo un esfuerzo por reafirmar su poder, y eso se ve reflejado en varios aspectos. Un par de alocuciones, una de ellas amenazando con acabar con cualquiera que se pare en su camino. Otra elogiando a sus fuerzas militares y reforzando esa idea de que ellos evitaron un intento de golpe de Estado. Putin tuvo por primera vez en años un encuentro con civiles. Multitudes de sus simpatizantes fueron a su encuentro en la ciudad de Derbent, en el extremo sur de Rusia, pero adicionalmente, Jaime, el mandatario asistió a un foro donde se alardeó de un supuesto crecimiento económico en Rusia. Escuchemos. Las oportunidades para los empresarios rusos han aumentado significativamente. Están ocupando activamente los nichos vacantes en el mercado, dominando nuevas direcciones, incluida la exportación. Como resultado, toda la economía avanza. Como vemos, Putin está dando una idea de que todo está bajo control, de que no hay divisiones al interior de Rusia y que incluso en términos económicos su país se encuentra sólido a pesar de que Occidente ha impuesto múltiples rondas de sanciones a los bancos rusos y a personas ricas, pero también importaciones. Todo esto desde su invasión a Ucrania. Pero también en el aspecto militar, Putin, justo después de esta rebelión, bombardeó a un restaurante repleto de gente en Kramatorsk, donde 12 civiles murieron y al menos 60 quedaron heridos. También 50 militares fueron asesinados, según información que reveló Ucrania. Yasmín, ¿qué sabemos de la suerte del general Sergei Surovikin, el general que aparentemente tenía conocimiento de esta rebelión? Pues Jaime, poco o nada se conoce sobre el paradero de Sergei Surovikin, quien es el subcomandante de las fuerzas militares rusas en Ucrania y también el comandante de la Fuerza Aérea rusa. Lo cierto es que se cree que tras la revuelta de estos mercenarios habría sido detenido. Al portavoz ruso Dmitry Peskov, periodistas le preguntaron justamente ayer por el paradero de Surovikin y no pudo dar ninguna información, lo que hace la situación incluso más sospechosa. Yasmín, lo cierto es que al general no se le ve públicamente desde el pasado sábado. Muchas gracias, Yasmín. Y para analizar las consecuencias del intento de rebelión en Rusia y su posible impacto en el campo de batalla, nos acompaña desde Kiev el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, el embajador Ruslan Spirin. Desde Buenos Aires se conecta el ex embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio, y también ex diplomático de carrera. En el área de Washington saludamos al doctor Emilio Viano, analista de asuntos internacionales y profesor de crimen transnacional en American University. A los tres, bienvenidos. Embajador Ruslan, quiero comenzar con usted. ¿Con qué lentes está viendo su gobierno lo que está pasando en Rusia? No es solamente mi gobierno, saludando a todos. Pues todo el mundo está, pues ya ahora puede confirmar la situación
confirma que una vez más Putin salga al mundo con sus mentiras cínicas y pretextos falsos. Como siempre sigue mintiendo y sobre la situación económica y sobre la situación en el campo de batalla, pero miren, lo que está sucediendo es una confirmación de que la situación en Rusia misma está descontrolada. Todo el mundo ha visto que Putin ya está desacreditado, ya no tiene control, no puede entender qué está sucediendo en su propio país, no puede defender su propia gente contra los mercenarios y pues no puede defender ni sus bases de petróleo que están derribados todos y que pues ya no puede defender sus ciudades y sus ciudadanos. Mira, según la Constitución de Rusia, está prohibido tener en el territorio de Rusia esos mercenarios, cualquier grupo, al menos el grupo encabezado por un exconvicto que estuvo preso por más de 9 años. Pero lo que se refiere a 2021, cuando Putin declara abiertamente que no tiene nada que ver con este grupo Wagner y que no existe tal cosa y conexiones con el gobierno, pero hace unos días él abiertamente declara desde las pantallas de televisora que este grupo de Wagner está 100% pues pagado y financiado por el gobierno de Rusia. Sí, es la primera vez, embajador, sí, es la primera vez que lo reconoce Rusia, que ellos son los financiadores de este grupo paramilitar. Quiero preguntarle al ex embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio, el ex líder del grupo Wagner planeaba capturar a los militares rusos, según información de inteligencia de Occidente que cita el Wall Street Journal. ¿Hay elementos para creer que era realista ese plan? Buen día, Jaime. Ante todo, quisiera mandarle un fuerte abrazo al embajador Ruslan y a través de él a todo el pueblo ucraniano. Jaime, yo creo que es muy difícil por la propia naturaleza del sistema ruso saber cuál es el objetivo del grupo Wagner y de Prigozhin. Lo que sí yo creo que lo que ocurrió este fin de semana demuestra que hay una nueva dinámica en la zona. Hubo una invasión injustificada del gobierno ruso a Ucrania, violando las leyes de derecho internacional y los principios de la Carta. Además, un error y un fracaso militar. Pero este fin de semana quedó en evidencia que hay un nuevo elemento, quizás tan o más interesante e importante a futuro, que es que hay un cuestionamiento interno al propio gobierno del presidente Putin. Esa narrativa de que Ucrania era el puente de Occidente para invadir y amenazar a Rusia ha caído. Nunca fue válido, pero menos ahora, porque el propio presidente Putin tuvo que reconocer 2 veces en las últimas horas, primero en un discurso del 24 de junio, este sábado, y luego este lunes, de que hubo un motín de sus propias tropas mercenarias y que entonces la amenaza está adentro, no está afuera. Así que yo creo que pensando a futuro, lo que ocurrió este fin de semana, que refleja el resquebrajamiento interno del sistema de gobierno del presidente Putin, es el dato quizás más relevante, porque además eso refleja lo que está ocurriendo en el terreno militar, que es que no le está yendo bien, al contrario, y al mismo tiempo refleja cuestionamientos internos, así que habrá que ver cómo sigue esta dinámica, pero es lo más relevante. Sí, una situación interna que Vladimir Putin no se esperaba. Quiero preguntarle, doctor Emilio Piano, ¿qué tan importante ha sido para Putin en la guerra contra Ucrania la participación del grupo Wagner? La participación del grupo Wagner fue muy importante, porque fueron los que verdaderamente combatieron en una manera estratégica. Perdieron muchos de sus hombres, pero conquistaron también ciudades importantes para los rusos. Las tropas rusas, el ejército ruso demostró falta de entrenamiento
la escasez de, digamos, suministros de armas, de explosivos, de un planeamiento bien hecho y claramente el grupo Wagner fue el más importante para los avances, particularmente en la conquista de la ciudad de Bakhmut, que fue un símbolo importantísimo per se de la potencial victoria rusa. Así que en este sentido, la salida del grupo representa una pérdida importante para Rusia y no vaticina una continuación de la guerra muy exitosa. Al contrario, los ucranianos están diciendo que tropas ucranianas están avanzando en todas las direcciones de su contraofensiva contra las fuerzas rusas de ocupación. Esto podría ser correcto para decir que en este momento vamos a ver la debilidad del ejército ruso, la falta de entrenamiento, la falta de planeamiento, las críticas contra el ministro de las Fuerzas Armadas, Shoigu, y del jefe militar, Gerasimov, por falta de inspirar a las tropas, de prepararlas bien y de tener planes efectivos. Sí, doctor Emilio Viani, muchas gracias por esta intervención inicial. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything. Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. Ciudadanos latinoamericanos que residen en... La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Mientras Estados Unidos y los países europeos observaban con atención el manejo de Putin a la crisis interna desatada por el grupo Wagner, en el campo de batalla las tropas ucranianas reportaban el pasado lunes que habían retomado el control de Rivnopil, una villa devastada en el sudeste de Ucrania. Sin embargo, el mapa de la extensión del territorio ocupado por Rusia todavía no presenta grandes variaciones. Inclusive el presidente Volodymyr Zelensky ha reconocido que la contraofensiva avanza más despacio de lo deseado. Embajador Ricardo Lagorio, ¿qué está pasando en el terreno con la contraofensiva de Ucrania? Mire, yo creo que lo que está ocurriendo es algo épico, porque si bien, como usted ha dicho, la contraofensiva quizás no ha avanzado tanto, lo que está haciendo Ucrania, que significa enfrentar al segundo ejército del mundo con 6.000 armas nucleares, 5.000 operacionales y casi 1.500 en vías de desmantelamiento, es épico. Yo creo que hay que seguir apoyando
la heroicidad del pueblo ucraniano, la voluntad de defender su territorio, porque además es un ejemplo al mundo. En el siglo XXI no se puede violentar los principios del derecho internacional, no se puede agredir a un país, no se puede invadir. Así que más allá de los resultados inmediatos, creo que hay que seguir apoyando al ejército y al pueblo ucraniano en este combate por libertad. Sí. Embajador Roslan, los pilotos ucranianos apenas están siendo entrenados para volar los aviones de combate F-16. ¿Cómo están respondiendo ustedes en el frente de batalla ante la superioridad aérea que mantiene Rusia en este momento? Pero bien, ya hemos avanzado 130 kilómetros en esta semana y, señores, cada vez más estamos más cerca para liberar todo el territorio de Ucrania. Por el momento, ya más de 50% del territorio primeramente ocupado por Rusia ya está deliberado. Nos falta 18% del territorio de Ucrania, lo que presenta como 100.000 kilómetros cuadrados, porque Ucrania es el país más grande por su dimensión en Europa, con 603.000 kilómetros cuadrados. Pero bien, hace un año no han pensado nadie en el mundo que pueda enviar a Ucrania ni tanques ni menos aviones. Ahora todos entienden que Ucrania está defendiendo no solamente sus propios hogares, familias y su tierra, sino sirve como escudo contra esta amenaza global, escudo para toda Europa y para todo el mundo. Así que esos aviones que sí van a venir a Ucrania van a apoyar bastante para expulsar a esos invasores ocupantes del territorio de Ucrania, y eso es la única manera y el único idioma que entiende Putin, el idioma de la fuerza, porque no hay posibilidades de negociar con él, no pretende hacer negocios, pretende eliminar tanto ejército ucraniano cuanto la población ucraniana, bombardeando cada vez las ciudades civiles y destruyendo, ya han destruido más de 112.000 objetos civiles. Están dañados o destruidos totalmente por Rusia en toda parte del territorio de Ucrania. Sí. Así que nuestros complejos antiaéreos ya sirven. Ya tenemos muchas armas nucleares, armas comunes que nos defienden de parte de este país que tiene armas nucleares. Pero nos falta para contar todo de una vez y ya expulsar a los rusos. Y eso es lo que viene ahora con el apoyo de integridad territorial de nuestros amigos, socios estratégicos. Sí. Doctor Emilio Viano, mientras llegan los aviones que está esperando Ucrania, ¿qué podemos esperar del desarrollo de la guerra en el terreno, que es como se está defendiendo hasta ahora Ucrania? Bueno, depende naturalmente de la estrategia, de la preparación y del suministro de armas. Y en este sentido, Ucrania ha beneficiado mucho de la asistencia de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, de muchas otras naciones que están ayudando. De hecho, hoy el gobierno de España, que está asumiendo la presidencia de la Unión Europea, está representado ahí por su primer ministro Pedro Sánchez, que está visitando Ucrania, Kiev, para demostrar como primer acto de la presidencia española de la Unión Europea el apoyo incondicionado de los países que la forman. Así que esto es una señal muy positiva. Del otro lado, hay mucho dinero que está utilizado ahora para Ucrania, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos ha aprobado 90 mil millones de dólares para Ucrania. La Unión Europea está hablando de 50 mil millones de dólares. Otros países también están donando e interviniendo. Así que probablemente es una guerra que va a continuar bastante tiempo. El problema más serio ahora es la planta nuclear de Zaporizhia, que podría ser bombardeada por los rusos, que están retirando su personal de esta planta nuclear. Podría ser un bombardeo que naturalmente causaría desgastes enormes para los ucranianos, pero también para Europa. Okay. Esto es Foro de La Voz de América analizando la guerra en Ucrania. I thought this war would be end
in a few months. We have to live our life for us and for these people who try to protect our country. Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de La Voz de América. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. My twins are 7 years old, and from the first day my parents arrived, they were like, grandparents, why don't you stay here in Panama with us until the war is over? Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Disponible en vozdeamerica.com. En Foro analizamos hoy la crisis interna de Putin y su impacto en la guerra. Quiero preguntarle al embajador Ruslan Spirin, él es el representante diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. ¿Qué desventaja tiene para Ucrania que esta guerra se prolongue por más tiempo? Pues mira, seguro después de cualquier guerra sigue la paz y nos vamos a avanzar con todo porque tenemos el apoyo de todo el mundo, tenemos coalición de 54 países que nos manda tanques, otros 37 países que nos mandan aviones y pues seguro que vamos a ganar. El tema que esos países no están regalando algo a su amiguito, sino ya que Rusia está rompiendo todos los principios básicos de la Carta de la ONU. Todos esos países están invirtiendo a su propia seguridad, pues entendiendo que Ucrania está defendiendo esa legislación internacional y seguro que es mucho más barato y eficaz que luego pagar con la sangre de su propia gente. Así que esa guerra seguro que va a terminar y creo que va a terminar pronto porque Putin ya mostró su debilidad. Y pues cuando 8.000 mercenarios pueden tranquilamente conquistar las ciudades y llegar hasta Moscú y Putin no puede hacer nada contra esto, bajo la presión simplemente se huye a San Petersburgo. Eso quiere decir que cuanto más fuerte nosotros vamos a empujarlos con todo el mundo, así que más rápido vamos a ganar. Así que el pueblo unido jamás será vencido y nosotros sí venceremos. Embajador Ruslan, muchas gracias por su participación en Foro. Entendemos que tiene otros compromisos, pero me quedo con Emilio Viano y con el embajador Ricardo Lagorio, a quien le quiero hacer la pregunta sobre el tema que planteábamos al comienzo. En estas nuevas circunstancias, ¿qué tan fuerte está Putin para mantener una guerra larga en Ucrania, señor embajador? Que lo que ocurrió el fin de semana demuestra que el presidente Putin es vulnerable. Ha caído quizás uno de los dos mitos que había, ¿no? De la invencibilidad del ejército ruso y del, digamos, del poder total, inequívoco, vertical de Putin. Eso se ha visto en la realidad, no es una conjetura que no es así. ¿Cómo va a ser el desarrollo de ahora en más? Es muy difícil de prever, pero definitivamente el poder, la capacidad de manejo, de dominio interno de un sistema autocrático está en cuestión y bueno, eso va a tener sus consecuencias en el tiempo. Doctor Emilio Viano, pese a la debilidad en Rusia que destaca el embajador Lagorio, usted estratégicamente, digamos, de lo que pensaría Rusia, de lo que estarían ellos analizando,
esta guerra prolongada sigue siendo todavía la mejor opción para Putin, quien al comienzo tenía en sus planes que tal vez el apoyo a Ucrania se fuera a desvanecer rápidamente. Claro, claramente fue una desilusión para Putin ver el apoyo que toda Europa, los Estados Unidos y muchos otros países le dieron a Ucrania. Lo que está pasando, que podría ser peligroso, es la llegada del grupo Wagner en Bielorrusia, que está trasladando el conflicto más cerca de la frontera con Europa Oriental. Y ahí hay la posibilidad que para Hungría, Polonia, Lituania, Letonia podría expandirse el conflicto, y hay naturalmente un interés de Rusia de mantener su control de esta área, particularmente de los países bálticos. Así que esto es uno de los problemas que podrían desarrollarse con el grupo Wagner en Bielorrusia. Además, el hecho que hay el apoyo tan fuerte para Ucrania suscita también la crítica de países europeos. Por ejemplo, Orbán, el primer ministro de Hungría, está criticando todo el dinero que la Unión Europea envía a Ucrania y dice que es dinero que es de Hungría y de Polonia, para decir hay la posibilidad que ciertos países empiecen a cansarse de ese conflicto y particularmente de los gastos que está generando. Muchos interrogantes todavía alrededor de la guerra y las posiciones que tienen los países europeos, pero ya regresamos después de esta pausa con las conclusiones sobre el tema que nos trae hoy, es la situación de la guerra en Ucrania y lo que está pasando en Rusia. I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything. Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. Ciudadanos latinoamericanos que residen en... La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Llegamos al final de foro analizando hoy la fallida rebelión del grupo Wagner en Rusia y el estado de la guerra en Ucrania. Sus conclusiones, empiezo con usted primero, embajador Ricardo. Gracias, Jaime. Mire, rápidamente, acá estamos frente, yo diría, a un doble crimen. Una invasión injustificada a un país libre, independiente en el siglo XXI, y además un desvío de recursos y acciones para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI, que es el cambio climático, la pobreza, las migraciones. Este doble crimen del gobierno del presidente Putin es inaceptable. Sí. Doctor Viano, su comentario final. Bueno, sin la presencia del grupo Wagner combatiendo para Rusia contra Ucrania, yo creo que la posibilidad de un gran éxito de la contraofensiva ucraniana aumentó mucho y que tal vez podría ayudar a concluir esta guerra rápido.
Muchísimas gracias. Esto es Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana.